las horas. No, yo ya me subí ya. Hào cho mình chơi deportivo hasta todo allí va tirada.
La bienvenida cordial a todos amigos y amigas a esta nueva transmisión deportiva en vivo por el canal de A Fondo. Estamos desde la cancha del Club Atlético Guaraní en el José Antonio Leite para llevarles a todos ustedes lo que va a ser la gran definición de la Liga Colmenense de Fútbol. Guaraní recibe esta tarde a su clásico rival, al Deportivo La Colmena, donde el equipo dueño de casa tendrá que salir a buscar la victoria porque es el único resultado que le sirve para así poder forzar una definición en un tercer partido, mientras que el equipo visitante con un empate le alcanza y le sobra para poder levantar su estrella número 17 de la Liga Colmenense de Fútbol. Ambos equipos están totalmente confirmados y vamos a pasar a dar primeramente la alineación del equipo local. Guaraní con Francisco Peralta en el arco, Nilson Núñez, Alberto Fretes, Elizardo Ruiz Díaz y Fernando Redes en el sector defensivo. En el mediocampo, Luis Rosales, Juan Carlos Martínez, Pablo Curtido, Marcos Rojas. Y en el sector ofensivo, en el ataque, los dos hombres en punta, Venancio Vera y Pedro González. Lo que propone el técnico César Redes, el técnico del equipo local. Mientras que en el equipo visitante, en el conjunto del Deportivo, dirigido técnicamente por Óscar Ramón Valenzuela, va de la siguiente manera: Alfredo Arruga en el arco, Alejandro Florentín, Adalberto Román, Eder Soto, Edgar Ruiz Díaz en el fondo, línea de 4. En el mediocampo, otra línea de 4, Milciades Cristaldo, Julio Cardoso, Hugo Mora y Emanuel Benítez, el número 10. Y en el sector del ataque, Bruno Prieto y Darío Jiménez Ruiz Díaz. Totalmente confirmados los 22 protagonistas de esta tarde, 14 de agosto de 2022. Vamos a la banca de suplentes de ambos equipos de nuevo con el equipo local. En el arco, Santiago Ayala como arquero suplente, Nelson Ramírez, Armando Ayala, Luis Centurión, Mauricio Franco, Daniel Vargas y Marcelo Acosta. En el Deportivo, el arquero suplente, Alexis Marín. Los jugadores de campo, Ariel Román, hermano de Alberto Román, Samuel Borjas, Denis Garay, Addison Cristaldo, talentoso zurdo que está en el banco de los suplentes como expectativa, o sea, estando a la expectativa, mejor dicho, Alejandro Samaniego y Raimundo Ayala, los jugadores que tiene a disposición el técnico Óscar Ramón Valenzuela. Ya tenemos a los jugadores aproximándose al portón para el ingreso protocolar, todos juntos para ya luego participar del sorteo, ir definiendo quién empezará estos últimos 90 minutos de no poder conseguir Guaraní la victoria. En caso de, ya sabremos que habrá un tercer partido como la última definición de nuestro campeonato, justamente en donde en el primer partido había ganado Guaraní 1-0, en el segundo partido había ganado Deportivo 2-1 y en la definición en el tercer partido había sido ganador Deportivo 2-0. Ingresando entonces los suplentes del Deportivo primeramente y esperando la entrada de los protagonistas principales. Ya están los árbitros también en zona para ingresar. El árbitro principal, Edgar Barrios, el árbitro asistente número 1, Marcos Estigarribia, y el árbitro asistente número 2, Carlos Cáceres. Ahora sí, señoras y señores, el ingreso oficial de los protagonistas para esta apasionante definición en esta tarde de domingo, en esta calurosa tarde de domingo. Ya habíamos repasado la terna arbitral, que tienen la difícil tarea de impartir justicia. La pirotecnia por parte de los aficionados del Club Social y Deportivo La Colmena, el vigente tricampeón del fútbol aquí de la Liga Colmenense, acompañado siempre de su público. Liga Colmenense de Fútbol del Campeonato 2022, Copa David Melgarejo y Edgar Alarcón es el nombre que lleva este campeonato.
Guaraní que va capitaneado por Pedro González. El equipo local que ingresó con niños de la mano. El capitán en el equipo visitante, Julio Cardoso. Deportivo La Colmena le ganó 1-0 a Guaraní en el partido de ida con gol de Darío Jiménez Ruidíaz, el goleador del Deportivo y el goleador de la Liga Colmenense en este campeonato oficial 2022. El saludo protocolar ya de los jugadores y ahora del equipo local con los árbitros. Se va a estar quedando Pedro González para el sorteo, pero me imagino que antes también habrá una foto de los protagonistas para recordar este momento. Van a estar desplegando un cartel. Feliz cumple Yuli, se puede leer en el cartel, que sería la hija de Fabiana Alarcón, que es parte de la dirigencia del Deportivo La Colmena. Desde esta transmisión también le mandamos entonces un fuerte abrazo y un saludo cordial por cumplir un año más de vida. Se van acercando, mejor dicho, los capitanes de ambos equipos para realizar el sorteo y ya luego dar paso al inicio de este compromiso. Hablando entonces para coordinar los últimos detalles en esta tarde. Se viene una tarde de muchas emociones. Vamos a ver si se puede liquidar el expediente el día de hoy o si tendremos en todo caso un tercer partido. Guaraní que va al todo o nada. Solo una victoria le sirve para alargar una semana más la definición del campeonato. Ya se realizó el sorteo. Los asistentes van a estar controlando la red de los arcos. Y posteriormente ya estaría todo para que inicie el compromiso. La foto del equipo local, también para el recuerdo. El último aplauso, la última arenga para luego estar concentrados y metidos en el partido. Se están preparando entonces los últimos segundos. Prieto y Darío Jiménez, los encargados de dar inicio a este partido. Será Prieto el encargado de mover la pelota para tratar de cerrar esta edición de la Liga Colmenense de Fútbol. Un empate, como habíamos mencionado, le basta y le sobra al Deportivo. El árbitro que se lleva el silbato a la boca, analizando los últimos detalles. Cronometra y el árbitro Edgar Barrios una vez más se fija en su reloj. Y ahora sí, el árbitro ya da inicio, señoras y señores. Se juega aquí en el estadio del Club Atlético Guaraní de La Colmena, la gran final del campeonato 2022. Y ya empieza con una falta, porque de esta manera se juegan los clásicos. Reñido desde el segundo 1, ni siquiera ha sido un minuto, desde el segundo 1. Alberto Román, el encargado del tiro libre. Va Román, la pelota arriba para que pelee Jiménez. Curtido que no puede, le queda a Jiménez, la pelota a las espaldas, va subiendo con todo Florentino, la pelota por arriba. Era Cristaldo el que subía,
Avisó primeramente el Deportivo La Colmena. Empezó dormido Guaraní. Pero ya va saliendo Núñez. Por este lado abierto Rosales. La pelota al medio y hay falta. Falta de tiro libre en zona defensiva. El árbitro Barrios que pide tranquilidad. Prieto que le entró con todo a Núñez en la primera, en la segunda falta del partido. Juan Carlos Martínez, el encargado de sacar la pelota. Intenta peinar González. Va Soto, Venancio que intenta ponerle físico. Jiménez que no puede dominar. Ruiz Díaz que revienta. Cardoso que baja. Apoyándose en Mora. La presión de Juan Carlos. Ruiz Díaz con la mano hábil sobre la posición de Benítez. Sacando con todo Fretes. González que peina. Venancio que intentaba bajar. A Alberto Román que no quiere saber nada y la va reventando hacia el campo contrario. Prieto que va pasando de la marca de Martínez. Puso sobre la posición de Cristaldo que intenta dominar. En dos tiempos ya controla. Va Cristaldo, le pasa a Florentín. Se apoyó en Alejandro. Florentín que pierde ante la marca de Rojas. Juega sobre la posición de Venancio que aguanta la marca de Soto. La pelota al medio y va Rojas. Por el medio está González. Sigue Rojas. La pelota que le queda a Rosales. Atención, va atacando con peligro Guaraní. Rosales, la pelota al medio. No prospera. Ve, no puede controlar González. Va sacando con todo Soto. Que se levante. Es el grito de Barrios. La pelota en el cielo de José Antonio Leite. Va sacando Mora. Queda en poder de Juan Carlos Martínez. Martínez para González, que es anticipado por la categoría de Alberto Román. Curtido. Juan Carlos Martínez. Juan Carlos que juega hacia las espaldas de Florentín, que muy atento va sacando de cabeza. Queda la pelota en poder de Cristaldo, que con velocidad se va arrimando al terreno rival. Juega con Jiménez de primera. Buena devolución para Cristaldo. Atención que llega, puede ser peligroso. El centro atrás. Cierra oportunamente Alberto Fretes. Será córner. El primer tiro de esquina del partido corresponde al equipo visitante. Emanuel Benítez, el encargado del córner. La pelota arriba. Mora del remate, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo La Colmena. Un verdadero golazo. Golazo del número 6. Mora. Un verdadero golazo. La calzó de manera perfecta tras el espectacular centro de Emanuel Benítez. Nada que hacer para el arquero Peralta, que estaba totalmente fuera de lugar. Ni en la foto ha salido el arquero de Guaraní. Y el Deportivo La Colmena, que sobre apenas 4 minutos de este partido, ya da el primer golpe. Hugo Mora y el golazo para poner este partido 1-0 a favor del Deportivo La Colmena. Y ahora tendrá que remar de atrás el conjunto local. Deportivo 1, Guaraní 0. Rojas en el medio que va girando. Rojas sube Fernando. Fernando que intenta enganchar. Gana un lateral en zona ofensiva. Marcos Rojas que le aproxima la pelota a Redes. La pelota al medio. Queda en poder de Juan Carlos. Por este lado está Núñez. Atención, ya jugó con Rosales. Qué buen pase metió de Rosales. Puede controlar. Llega el centro atrás. Florentín que no puede cerrar, pero queda la pelota en poder de Rojas. Pasó la marca de Cristaldo. Rojas y el centro, el segundo palo. Rosales que intenta cerrar. Emanuel Benítez y la marca oportuna será salida desde el fondo para Alfredo Arrua. Un gol de vestuario, el que acaba de realizar
Hugo Mora. La pelota que se pierde. Será lateral para Guaraní. Núñez que juega al medio. Juan Carlos Martínez. La pelota arriba. El que va cerrando es Alberto Román. Va a sacar Alfredo Rúa. Empezó bien el partido, el Deportivo La Colmena, con un gol que cambia totalmente los planes del conjunto dirigido técnicamente por César Redes, que también había estado bien parado en los primeros minutos, pero un golazo lo saca totalmente del partido. Redes, que pierden de la marca de Prieto con un brazo extendido, pero el árbitro dice que no es falta. Fretes que saca. Lateral para el Deportivo La Colmena. Florentini lateral. Prieto que pelea ante la marca de va a sacarnos Fernando. Adalberto Román de cabeza repone. Mora que peina, estaba solo en el medio, pero nadie le habló. Juan Carlos Martínez. Martínez ante la posición de Rosales, que le pasa la pelota por arriba y no va a dominar. Será lateral para el Deportivo La Colmena. Edgar Ruiz Díaz el encargado del lateral. Ruiz Díaz y el lateral. Núñez que anticipa pero no puede controlar. Mete con todo Núñez sin falta. Toque atrás para Rosales que domina. Este es Núñez. En el medio está libre Curtido, pero pasa Núñez y prefiere jugar con Venancio ante la marca de Cristaldo. Se recupera el Deportivo. Va Jiménez. Jiménez para la posición de Prieto. Dominó Prieto ante la marca de Frete. Jugó intentando conectar con Jiménez, pero el que va sacando es Elizardo. Román de cabeza, asistiéndolo a Emanuel Benítez. Va Benítez ante la marca de Rosales, que se para bien, impide el avance del Deportivo, pero hay lateral de igual manera para el conjunto visitante. Ruiz Díaz, la pelota que domina solo Jiménez, giró y asistió a Cristaldo. Ataca al Deportivo La Colmena. Cristaldo que no puede. Fernando que gana la marca. Está Venancio, dominó Venancio, en el medio está Curtido, no lo vio, prefirió jugar con Rojas, que intentaba apoyarse en Curtido, pero de manera equivocada. Va anticipando Benítez, sigue Benítez al piso y va con todo Juan Carlos Martínez, que recupera. La pelota que se pierde por un costado, será lateral para Guaraní. Ya hace proseguir el juego Rosales, que se apoyó en Curtido. Pelota al medio para la posición de Venancio. Otro lateral para Guaraní, que va avanzando metros, va escalando a base de saques de costado. Esta vez Núñez. Aguanta la marca Rosales. Rosales que pasó, ganó el fondo Rosales, busca la falta. Se tiró Rosales y Ruiz Díaz va dominando. Prieto que peina. Jiménez. Jiménez Ruiz Díaz. Este es Cardoso, que metió la pelota a las espaldas de Fernando, que no quiere complicaciones y la manda al lateral. Va Cristaldo, sigue Cristaldo. Ahora Fernando que gana y será lateral. A ver qué es lo que... No. Falta es lo que otorga el árbitro. Salida para Guaraní.
Ah, fue lateral después de todo. Ruiz Díaz, Elizardo Ruiz Díaz. Pelota hasta el fondo para la posición de Venancio. Soto que pifiaba en primera ocasión, pero luego se recupera. Venancio ya juega con Marcos Rojas. Va Rojas, sigue Rojas. No puede ante la marca de 2. Juan Carlos de cabeza lo asiste a Fernando. La metió al medio para que vaya sacando Román. Darío Ruiz Díaz, la pelota al medio para Mora. Prieto que intentaba correr. A ver qué es lo que dice el árbitro. Bueno, sigue lo que dice el árbitro. En todo caso ya va dominando Fernando. Este es Rojas. De nuevo para Redes. Se asocia el sector izquierdo de Guaraní. Sale jugando Juan Carlos. Toque de primera. Esto es lo que busca César Redes. De primera de nuevo. No puede prosperar ahora el ataque. Recuperando va Cardoso. De volea asiste a Prieto, que dominó de pecho y va aguantando ante la embestida de 2 de Guaraní. Recupera sin falta Curtido. Filtra Curtido la pelota que se va a ir. Es saque desde el fondo. Salida para Alfredo Arrua. Va a sacar Alfredo Arrua. Pelota arriba que va devolviendo Juan Carlos. Mora que toca para la posición de Emanuel Benítez. Núñez que marca. Falta de Benítez. Salida para Guaraní. Pelota al medio, queda en poder de Mora. Juega sobre la posición de Benítez. Este es Mora. Mora que va girando sobre la posición de Román. Lo presiona Venancio. Cambio de manera efectiva y oportuna hacia el sector derecho para que avance Florentín. El taco de Prieto que prospera. Qué buen taco metió y se va Florentín hasta el fondo. Florentín la pelota al medio. Ruiz Díaz que corta. Queda en poder de Rojas que lo asiste a Curtido. Va Pablo Curtido que no puede hacer pie. Mora, el autor del primer gol del partido y del único hasta el momento. Dicho sea de paso, un verdadero golazo. Ruiz Díaz para la posición de Emanuel Benítez. A encarar la marca de Rosales. Benítez con la zurda. Con la de Pablo la mandó a cualquier parte. Será salida para Peralta. Peralta que va a sacar. Juan Carlos Martínez. Nilson Núñez. Va Núñez apoyándose en Rosales. Va Rosales que juega sobre la posición de Venancio. Venancio que intenta girar y no puede ante la marca de Ruiz Díaz. Este es Mora. Se va apoyándose en Benítez. Emanuel Benítez y el pase filtrado. Sale el arquero que la va sacando hacia un costado. Será el lateral para el Deportivo. Jugando muy adelantado Guaraní, que tiene que ir al todo o nada, ahora más que nunca. Mora que va ante la marca de Venancio. Ganó Venancio. Este es González. Lo habilitó a Curtido. Por el otro lado ya va picando a toda velocidad Marcos Rojas. Rojas le gana a Florentín. Rojas que vuelve a enganchar para que se quede hacia su pierna hábil. Florentín ante una muy buena marca. Recupera el balón. Queda en poder de Cristaldo. La pelota al medio. A favor de Darío Jiménez Ruiz Díaz. Va girando y corriendo Jiménez.
Qué rápido que Jiménez. Rosales le puso el cuerpo y antes de que impactara ya se había tirado Ruiz Díaz. Juan Carlos Martínez que domina y va girando. Hace lento y cansino el tramo del juego. Hay falta de Cardoso, que el árbitro dice que se levante. Deja jugar mucho el árbitro del partido. Esa es su vara. La tiene muy alta la vara de la falta. Va el pase para la posición de Benítez, que logra controlar. Benítez, la pelota al medio. Recibe solo Mora. Atención. El centro para Prieto, que la bajó para Ruiz Díaz. Le queda la pelota a Núñez, que va reventando. Lo mueve Venancio a Florentín y va corriendo Venancio ante la marca de Soto, que cierra siempre muy bien parado. El hombre oriundo de Ciudad del Este, que tuvo su paso por las inferiores de Guaireña. Redes. Juan Carlos Martínez. Redes de nuevo para Rojas. Ahora girando Rojas, metiéndose hacia el medio. Curtido. La pelota para Rosales. González, Rosales, el centro que no prospera. Y habrá córner, tiro de esquina para el conjunto local, que tendrá la primera oportunidad para lanzarse de cabeza al empate. En el primer córner del partido, Deportivo ya ha logrado aprovechar eso y de esa manera gana 1-0. Y vamos a ver ahora sí en los pies de Fernando Redes, que tiene una pegada magnífica, que ya nos ha dado muestra de eso. Curtido se aproximaba para jugar rápido. A ver el centro de Redes. El cabezazo al segundo palo que no llega. Fue bueno el centro, no llegó nadie para cerrarse la salida para el Deportivo La Colmena. Sin apuro va Rúa jugando con Florentín. Alberto, que no podía ante Ruiz Díaz. Mora lo habilita a Emanuel Benítez. Va Emanuel a encarar la marca de Núñez. Desbordó Emanuel. El centro que queda en poder de Mora. Juega con Ruiz Díaz. De primera para Cardoso, que intentaba pegarle. Se equivocó en el pase. Será pelota para Guaraní. Salida para Peralta. Pedro González, que salta con todo Florentín. Cardoso, la pelota al medio. Juan Carlos Martínez, que pone la pelota hacia la posición de Venancio, que estaba en fuera de juego. Eder Soto, el encargado de mandar la pelota a campo rival. Marcos Rojas. Rojas, que va corriendo Rojas al piso, iba con todo. Milciades Cristaldo y la mandó al córner y será tiro de esquina para Guaraní desde el costado izquierdo. Ahora será Curtido el encargado del córner. Curtido y el encargado del córner. Va Pablo Curtido, el centro, primer palo que no logra peinar nadie. Va sacando con todo a Alberto Román. La pelota al medio. Núñez, que se equivoca y le va ganando Darío Jiménez Ruiz Díaz. Va Jiménez, pelota del medio. Exige una falta, reclama una falta. Jiménez, pero que se levante, es el grito del árbitro. A ver el pase para González, que está totalmente habilitado. Dominó González. Pasó de largo. Atención, va González. González el puntín. ¡Gol! ¡Gol!
González lo hizo. Pone el empate sobre 20 minutos de este primer tiempo. Pedro González, el popular Becho, pone el marcador del partido 1-1 para Guaraní. Peaja Eñan de Picuera, Peaja Eñan de Viruja, Peaja Eñan de Peaja Guaraní. 1-1 el partido. Reclama una falta todo el equipo sobre la humanidad de Darío Jiménez Ruiz Díaz, pero los tres árbitros dicen que esto vale, que prosiga el partido y sí, sí, señores, 1-1 está el partido, con gol de Pedro González. Emanuel que juega ahora, va con todo, González sigue con Pedro, enganchó Pedro. Pedro, ganó Pedro y va Pedro hasta el fondo, le pegó Pedro, al palo. Al palo, tiene el arco entre ceja y ceja, el delantero de Guaraní, lateral que ya se cumple. El mejor momento del equipo local hasta el momento y va atacando, intenta el taco curtido, se equivoca. Emanuel Benítez que va saliendo. Curtido que se repone. Núñez y la pelota al medio. Totalmente despoblado el sector de la mitad de la cancha por parte de hombres de Guaraní. Cardoso totalmente solo recibía a Cristaldo y el centro al segundo palo. Jiménez que intentaba meter la pelota al medio. El arquero que se enoja y va soltando algunos gritos hacia sus compañeros. Curtido que intentó un taco. La intención era buena, pero la resolución fue mala. El partido está 1-1 y Pedro González tuvo para dar vuelta a este marcador, pero el palo le dijo que no. Juan Carlos Martínez, Elizardo Ruiz Díaz, Fernando Redes que gira. Redes se apoya en Rojas. La pelota que se va, se pierde por un costado, será lateral para el Deportivo La Colmena. En el clásico del fútbol paraguayo gana Olimpia 1-0 con gol de Brian Montenegro. Marcos Rojas, pelota al medio. Juan Carlos Martínez juega sobre Rojas, pasó Rojas, qué buen pase de Rojas, sigue Rojas, al piso va Soto. Julio Cardoso. Sigue peleando Mora. Prieto. Qué buen pase para la posición de Cristaldo. Por el medio le va pasando Ruiz Díaz. Ah, Ruiz Díaz le puede pegar. Efectivamente, es una pelota que controla sin ningún problema Francisco Peralta. En caso de empate, recordemos que el Deportivo La Colmena se proclama campeón. Y con este resultado se está convirtiendo en tetracampeón de la Liga Colmenense. Va Curtido. Lo habilitó a Venancio. Este es Curtido. Curtido que intenta la finta sobre la posición de Cardoso. Prieto que va girando. Va Emanuel Benítez. Pelota para Ruiz Díaz, que de cabeza lo habilitó a Prieto. Ruiz Díaz. A ver qué es lo que indica el árbitro. Lateral para Guaraní. Julio Cardoso. Prieto que domina. Sale Ruiz Díaz. Pasó de largo Ruiz Díaz. Este es Mora. Mora y el remate. La pelota que pasó por arriba. Le sacó las tejas
por así decirlo, al arco que defiende Francisco Peralta, que volaba para darle más espectacularidad al remate de Mora, que está buscando su segundo gol. Y ambos goleadores tuvieron una clara para aumentar, o sea, para cambiar el marcador, mejor dicho. Venancio, que tras un remate furioso desde el área grande, el palo le dijo que no. En esta ocasión Hugo Mora, que no pudo convertir, la pelota que no bajó del todo. Alberto Román, que seguía con la protesta de una supuesta falta sobre Darío Rujías en el sector de mitad de cancha. Ingresan los protagonistas de nuevo y esto ya va jugándose de nuevo. Redes, la pelota arriba, que no logra encontrar a nadie. Será saque desde el arco para Alfredo Arrua. Alfredo Arrua, la pelota arriba. Rosales. Núñez, que revienta. Rosales de nuevo, que peina. Curtido, que domina. Venancio, que aguanta. Rosales de cabeza, intentando aproximar la pelota a González. Rosales de atrás. Va Mora, metiendo la pelota arriba para que con un golpe de cabeza Florentín lo habilite a Benítez. Florentín, Juan Carlos Martínez, que recupera de un zurdazo, lo pone a correr a Venancio. Va Soto, que no puede dominar. Sigue Soto y ahí córner, no, sí, córner, tiro de esquina para Guaraní. Uno en el partido. Casi 30 minutos de este primer tiempo. Hugo Mora y Pedro González, los autores de los goles. Va al centro de Curtido, el primer palo. Va sacando Julio Cardoso. Marcos Rojas, que la mantiene en juego. Fernando Redes, que carga. Queda la pelota corta para la posición de Mora. Este es Jiménez. Cardoso. Cardoso, que pierde. Se aproxima Curtido. El pase que no prospera. Y será lateral. No, la deja seguir. Muy bien, Marcos Rojas, que con una finta elude la marca de Cardoso y luego un mal pase hace que recupere la pelota Mora, que de zurda lo habilita de manera perfecta a Cristaldo, que no puede dominar, y Rosales en una muy buena recuperación ya va atacando de nuevo. Sigue ante la marca de Cristaldo, busca la falta, logra la falta y será tiro libre para Guaraní. No puede dominar Rojas. Este es Cardoso.
Florentín. Juan Carlos Martínez. Un puntazo para que vaya corriendo Venancio. El árbitro que cobra. Fuera de juego, fuera de juego. Eder Soto y de pelotazo arriba. Gana Alberto Fretes. Rojas. La pelota del medio. Cardoso. Rosales, que pierden de la marca de Mora. Cristaldo. Con todo metía. Cristaldo, a ver. Al piso va, falta. No, todo pelota, todo pelota. Pelota larga para que corra González ante la marca de Román. La saca Román. Hacia un costado, a ver si se pierde la pelota. Domina Edgar Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, la pelota del medio para Prieto. Recupera Guaraní. Rosales. La mantiene en juego. Román y la manda a ver si se pierde por el córner. No, será lateral. Lateral, saque de costado, sentido. Darío Ruiz Díaz. Tras una fuerte entrada de Elizardo Ruiz Díaz, pero fuera de la pelota, es lo que indica el árbitro del partido. Edgar Barrios. Pide asistencia. Ruiz Díaz, que tiene que abandonar el terreno de juego, pero al parecer se niega a realizar dicho procedimiento. Ahora sí, dejando la cancha, Darío Jiménez Ruiz Díaz. Lateral en zona ofensiva. El que lo va a realizar será Nilson Núñez, que ya juega con Curtido. Lateral de nuevo para Guaraní. Venancio, que va peinando. Mora. Ruiz Díaz, que saca con la derecha. Prieto, que domina. Perseguido por Fretes. Al piso va Fretes. Domina Fretes. Fretes. Curtido, que no puede. Sigue, ahora va Prieto. Prieto apoyándose en Julio Cardoso. Recupera Guaraní. Este es González, el puntín de Cardoso. Ante la posición de Prieto, que ahora sí logra pasar, evadir la marca de Fretes. Cristaldo vuelve con todo Fretes. Elizardo Ruiz Díaz le pone el pecho a la situación y luego la manda hacia el terreno rival. Pedro González. Sigue Pedro González, a ver qué es lo que marca el árbitro. Fuera de juego. Sentido ahora Milcíades Cristaldo. Listo para ingresar hacia un costado, se lo ve a Darío Ruiz Díaz, pero el sentido ahora es Milcíades Cristaldo. Muy bien. Lateral para Guaraní. Ya va atacando de nuevo el conjunto dueño de casa. El pase en profundidad para que corra Darío. Pone el cuerpo
Elizardo Ruiz Díaz y Peralta que domina. Va sacando Francisco Peralta. En el medio solo está Pablo Curtido, que no puede ante la marca de Mora. Pablito está teniendo un mal partido. Julio Cardoso. Florentín. Benítez. No puede aguantar la embestida de dos jugadores de Guaraní. Ahora sí se pierde la pelota, será lateral. Florentín, el encargado de jugar al fútbol con las manos. Prieto. Bruno Prieto. La marca de Fernando Redes. Fernando que va pasando al medio. Con todo metía Fernando. El árbitro que deja seguir. Recibió solo Prieto. Va Prieto hasta el área. Hasta el fondo va Prieto. Sigue Prieto. Elizardo Ruiz Díaz. Así, de esta manera se juegan los clásicos. Pelota en el medio. Rosales. Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, la pelota arriba para que pelee González. Soto es el que gana de cabeza. El medio campo es solo una etapa de transición en estos instantes del partido. 37 del primer tiempo. Cardoso juega con Emanuel Benítez. Va Benítez que evade la patada de Fernando. Venancio recupera. Curtido que intenta pasar de Edgar Ruiz Díaz. El puntín de... Sí, señor, hay falta. Amarilla para Julio Cardoso. Y se va todo Deportivo encima del árbitro del partido. Y a ver qué es lo que indica el árbitro. Sí, lo único cierto es que hay amarilla para Julio Cardoso, el primer amonestado del partido. Anotando entonces Edgar Barrios, amonestado Julio Cardoso. A ver si carga ahora Guaraní. Juan Carlos Martínez, el encargado de meter la pelota contra el área que defiende Alfredo Arrúa. Ya lo vio a Nilson Núñez. Nilson Núñez que deja la pelota corta. Y Alberto Román ya iba sacando de cabeza. Juega Román, pero lo habilitó a Rojas. Libre está González, a ver si domina la pelota del medio para Venancio. Venancio que no pudo dominar. Al medio va atacando. A ver qué es lo que indica el árbitro. Fuera de juego. Oh, falta un ataque. Falta un ataque. Lo que indica lo cierto y lo concreto es que el partido sigue 1-1. Y tuvo en sus pies prácticamente el gol de la victoria parcial. Por lo menos Venancio Vera no pudo dominar. Y es por eso que este encuentro sigue 1-1. Julio Cardoso. Nilson Núñez. Mora. Cristaldo. Mora, la presión de Juan Carlos Martínez. Recuperó Juan Carlos, lateral para Deportivo La Colmena. Y aquí de nuevo puede empezar la presión del equipo local. Ruiz Díaz. Nilson Núñez. Aguanta la marca de Ruiz Díaz, la pelota que va intentando dominar, no puede salir. A ver, falta, tiro libre. En posición peligrosa, casi un córner para el Deportivo La Colmena. Será entonces una buena oportunidad para el equipo visitante sobre 40 minutos de este primer tiempo. Benítez el encargado. Va al centro de Benítez al segundo palo. Va sacando con todo Fretes. Rojas que complementa. Le queda la pelota a Julio Cardoso. Sigue Cardoso. Va Julio Cardoso hasta el fondo. Enganchó Cardoso. La pelota que le vuelve a rebotar. Le va quedando hasta el final. Sí, señor. Lateral para el Deportivo.
sin ningún apuro el conjunto visitante, aproximándose Benítez para la realización del saque lateral. Prieto, giró Bruno Prieto, se apoya en Cardoso. Benítez que pierde y recupera Curtido y va atacando Rojas. Rojas, Soto y la marca. Soto, como en cada partido, muy firme en la defensa. De los mejores que tiene el Deportivo en esa zona. Curtido y el taco. Otra jugada de lujo que intentaba el número 9, que de nuevo se equivoca y será salida para Rúa. Rosales el golpe de cabeza. Va atacando Cristaldo, la marca de Rosales al piso y va Rosales comprometido en la marca. En defensa ha tenido un buen partido, pero no ha logrado complementar eso en el sector ofensivo. Se va aproximando Edgar Ruiz Díaz, el número 15. Ruiz Díaz, el por arriba de Rosales. Cristaldo es el que va dominando. Salida para Guaraní. Curtido que intenta dominar. De nuevo pierde Curtido y ahora comete una falta. Pablito está teniendo un primer tiempo de muchos errores. Vamos a ver si César Redes lo saca para el segundo tiempo o le da una oportunidad más. Lo cierto es que no ha hecho una buena en todo el primer tiempo. 43 minutos. Ya jugó rápido Ruiz Díaz. Cristaldo, la pelota al medio. Va sacando con lo que puede Fernando. Y va ahora recuperando. Marcos Rojas ante la marca de Soto. Se apoya sobre Fernando. Fernando lo pone a correr a Venancio, que va a aguantar la embestida de Julio Cardoso. Sigue Venancio y ahí, a ver. Se perdió la pelota, lateral. O falta, no, lateral. Florentín, el que se va aproximando a realizar el saque de costado. Giró Emanuel Benítez. Curtido recuperó. González de zurda, habilitándolo a Venancio, que de cabeza se apoya en Marcos Rojas. Por este lado está libre Rosales, prefiere esperar la subida de Fernando Redes. Redes que hace rebotar la pelota en Benítez. Y de esta manera avanzando algunos metros Guaraní. Redes y lateral. Curtido de primera. Redes que pasa. De nuevo. Lateral para Guaraní. Pelota en medio. Juan Carlos la metió. Sale a Rúa. Hay falta sobre el arquero. Sí, señor. Será salida para el Deportivo cuando se está por cumplir el tiempo reglamentario de 45 minutos. Veremos si el árbitro deja jugar, porque hubo bastante tiempo perdido en este primer tiempo. Un minuto más entonces, lo que se va a jugar hasta los 46. Y ya se han jugado 30 segundos de ese un minuto que agregó el árbitro Barrios. Soto que va sacando. Elizardo Ruiz Díaz. Julio Cardoso. El puntín que prospera para Edgar Ruiz Díaz.
Fretes de cabeza lo habilitó a Ruiz Díaz. Va Ruiz Díaz, saca con todo Lizardo. Falta de Darío Ruiz Díaz. Juan Carlos Martínez que hace rebotar en Ruiz Díaz. Le dio un pase muy exigido, pero de igual manera esto ya no va más. Final de los primeros 45 minutos en un partido con muchas emociones. Ya tenemos 2 goles. El primero de Hugo Mora sobre 4 minutos de este primer tiempo. El empate de Pedro González, el popular Becho, sobre 20 también de este primer tiempo. De esta manera el partido está 1-1 y todo se resolverá en los últimos 45 minutos de esta apasionante final que vivimos en el estadio José Antonio Leite. Lo que sos y brilla fuerte como el día. Entendé lo que sos y avanza sin mirar hacia atrás. Sabes que todos somos parte de una sinfonía. Y cada quien tiene una historia que contar. Encendé lo que sos y mostra toda tu energía. Sabes, todos tenemos tanto para dar. Escucha cómo vibra adentro una melodía. Que cada quien tiene algún canto que cantar. Encendé lo que sos, encendé lo que sos, encendé lo que sos. Hey. Agente, ¿no ha visto a Manuel? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Manuel? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Manuel? Nadie en el barrio imaginaba lo que pasaba con Manuel. Los vecinos me decían, qué raro está Manuel. Ya no viene los domingos a tomar tereré. Al pasar nos saludaba, ya no era como ayer. Usa remera floreada y anda con chofer. Los muchachos preguntaban, ¿qué onda, Pío Manuel? Pantalones ajustados, peinado con gel. Con un amigo sospechoso y Manuel se nos fue. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Manuel? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Manuel? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Manuel? ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Manuel? Me dijiste que ibas a dejar tu mina. ¿A qué hora vas a venir a comer? ¿Estás loco, vos? ¿Qué? Si me dijiste que vamos a ir de vacaciones a Pedro Juan Caballero. Mira, ¿cuál será? Uso remera floreada y ando con chofer. Los muchachos preguntaban, ¿qué onda, Pío Manuel? Pantalones ajustados, peinado con gel.
Con un amigo sospechoso y Manuel se nos fue. Nadie en el barrio imaginaba lo que pasaba con Manuel. Los vecinos me decían, qué raro está Manuel. Ya no viene los domingos a tomar tereré. Y al pasar nos saludaba, ya no era como ayer. Usa remera floreada y anda con chofer. Los muchachos preguntaban, ¿qué onda, tío Manuel? Pantalones ajustados, peinados con gel. Con un amigo sospechoso y Manuel se nos fue. ¿Y dónde estás, dónde estás, dónde estás, Manuel? A ver esos cachiporros, ¿por qué no me pagan lo que me ¿Dónde deben? estás, dónde estás, dónde estás, Manuel? A ver el yuca, paga por los hijos si querés. ¿Y dónde estás, dónde estás, dónde estás, Manuel? De la core. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás, Manuel? ¿Por qué me hicieron todo ahí? Me sacaron mi ropa, quedé en calzoncillo en la ruta ahí.
Señoras y señores, ya en breve continuamos con los 45 minutos restantes de esta final de la Liga Colmenense de Fútbol de temporada 2022 de la Copa David Melgarejo y Edgar Alarcón. Ya están los 22 protagonistas de nuevo sobre el terreno de juego. Vamos a esperar los últimos protocolos. De nuevo los asistentes controlando las redes de los arcos. Y ahora sí, ya colocándose de nuevo. Y el árbitro, Edgar Barrios, que va a dar inicio a este segundo tiempo. 1-1 el marcador del partido. Hugo Mora a los 4 minutos. Y Pedro González a los 20. Los goleadores de este partido. Ya se juega el segundo tiempo que va a definir al campeón. O quizás tendremos la victoria de Guaraní y con eso forzará un tercer partido. Salta con todo Soto. Manda la pelota al lateral. Saque de costado para Guaraní. Ya se juega, aguanta Curtido. Curtido y el centro va Soto, que le gana a Venancio. Florentín mandó la pelota al medio. Núñez que domina. Núñez que pica, va Núñez, le pega a Núñez, giró González, va González, sigue González la pelota al medio. Curtido que domina, va Curtido, pasó la marca de Florentín. Soto con una volea la saca. Fernando Redes el remate. Florentín que la manda hacia un costado. No está nada seguro el arquero Alfredo Arrúa. Será córner, tiro de esquina para el conjunto dueño de casa. Tercer córner del partido. Vamos a ver si en este tercer córner puede aprovechar la pelota parada para poner en movimiento el marcador del partido. Va Curtido. Pablo Curtido, González que intenta peinar al segundo palo. Nadie cierra de manera increíble. La pelota se va perdiendo por línea final. O no, la deja viva entonces Cristaldo y va saliendo desde el costado izquierdo. Un zurdazo fuerte para la posición de Darío Ruiz Díaz, que es anticipado por Rojas. Recupera Rosales, la pelota al medio para Marcos Rojas. Rojas exige una falta, pero Barrios dice que no. Julio Cardoso sobre la posición de Manuel Benítez. Mora se apoya en Cardoso. Tocó muy bien para Darío Ruiz Díaz. Ruiz Díaz esperó que le pase Cristaldo y va Cristaldo hasta el fondo. Va Cristaldo hasta el fondo. El centro atrás. Va sacando con todo Redes. La mandó al córner. Será tiro de esquina para el conjunto del Deportivo, que en el primer córner que tuvo había marcado el gol Hugo Mora. Este es el segundo córner que tiene a su favor. Será Emanuel Benítez el encargado de este tiro de esquina. Emanuel Benítez le va a pegar. A meter la pelota abierta. Va corriendo con todo Cristaldo para la jugada rápida. Llega el centro. Cabezazo de Soto. En el medio no puede sacar nadie. Le quedó la pelota a Ruiz Díaz. La mandó hacia la posición de Benítez, que estaba habilitado. Va Emanuel y el centro. Red, pero del lado que no suma. Será salida para Francisco Peralta. Ya lo va a hacer rápido. Jugando con Juan Carlos Martínez. Martínez, Curtido que domina. Redes de primera sobre la posición de Pedro González, que no puede. Durísima la falta de Alberto Román, que el árbitro deja seguir increíblemente. Todo pelota es lo que indica el árbitro, pues desde aquí se escuchó el golpe en el botín de Venancio Vera. Juan Carlos Martínez. Curtido que le pone el pecho a la situación. Rojas que domina. Giró Rojas. Va Rojas apoyándose sobre la posición de Ruiz Díaz. Este es Elizardo Ruiz Díaz. Curtido que no puede peinar, pero que la va sacando. La deja en juego Fernando. Sí, señor. Para darle velocidad de ataque. Va Fernando. La pelota al medio. Cardoso que va apoyándose en Mora. Por el otro lado pica a toda velocidad Cristaldo. Núñez y un cierre oportunísimo. Núñez que no la puede mantener en juego. Será lateral para Deportivo La Colmena.
Bruno Prieto. Será córner, tiro de esquina para el Deportivo. Va al centro de Cristaldo, primer palo, Prieto el desvío. Y es otro córner. Benítez de nuevo, el encargado de meter la pelota contra el área. Va Benítez, el centro peligroso. Segundo palo, Darío Ruiz Díaz, que increíblemente no pudo conectar de manera efectiva. Va a dejar la cancha el número 7, Juan Carlos Martínez. Y el que va a ingresar es Luis Centurión. Sale Juan Carlos. 5 minutos de este segundo tiempo para la primera variante en ambos equipos. Increíblemente. Deja el terreno Milciades Cristaldo y va a ingresar Addison Cristaldo. Rosales que intenta peinar. Edgar Ruiz Díaz. En su primera intervención, Addison Cristaldo, el talentoso zurdo que tiene el Deportivo La Colmena. Ruiz Díaz, sigue Ruiz Díaz, ganó Ruiz Díaz por velocidad y por potencia. El pase para Prieto que no prospera. Recuperó de manera oportuna Ruiz Díaz. Este es Rosales. Va atacando Rosales sobre la posición de Venancio Vera. A encarar la marca de Ruiz Díaz. Va Venancio. Busca apoyarse, Venancio se equivocó. Mora no puede ante Venancio. Sigue Venancio que mete con todo. Saca con todo ahora de Alberto Román. Ruiz Díaz que ganó por velocidad y va picando. A ver, totalmente habilitado. Va Ruiz Díaz, volvió Núñez. A ver, ¿hay mano? No, que siga, es lo que dice el árbitro. Que siga. Será córner. Tiro de esquina entonces para el Deportivo. Aprovechamos este momento para mandarle un saludo a los que se están reportando, que están viendo la transmisión. Aquí Silvestre Peralta dice que está siguiendo la transmisión desde Estados Unidos. Le mandamos un saludo entonces. A Omar Aquino también, que está escuchando la transmisión desde Caguazú. Omar Asadito Aquino entonces reportándose. Va al centro de Benítez. Peligroso. Peralta con los puños va sacando. Cristaldo el remate que queda en poder de Peralta. Solo quedó Venancio Vera. La marca de Florentín. Será lateral para Guaraní. Rosales. Curtido. Este es Núñez. A ver si logra dominar. Núñez puede ser peligroso. Núñez el centro. Saca con todo Soto. Le queda a Rosales. Centurión. A ver, Centurión no puede prosperar. Va Rosales. Sigue Rosales. Rosales. La pelota para Núñez. Va Núñez que no puede ante la marca de 2. Ruiz Díaz. Lo pone a picar a Prieto. Cierra Alberto Fretes. Pero le queda de nuevo a Prieto. Este es Darío Ruiz Díaz. Centurión desde atrás sin falta, pero con todo el poderío de Ruiz Díaz. Sigue con todo metiendo Centurión. Va Prieto que le pasa por arriba y hay falta y se pica el clásico, señoras y señores. Mora que va metiendo con todo. Salió el arquero. Julio Cardoso que está amonestado. Alberto Román y Peralta agarrándose prácticamente a los golpes. El que va ligando de gratis es Denis Espínola, que entró para separar el tumulto.
pero recibió un fuerte golpe. Y aquí ya es imposible controlar qué es lo que está ocurriendo, porque ya ingresan también los integrantes de los bancos de suplentes. El arquero es el que está sacado, está fuera de sus casillas. Lo cierto es que el autor de la falta había sido Bruno Prieto, y el que había recibido la falta fue Centurión, el recientemente ingresado. Román, que le sigue hablando al arquero. A Alberto Román, que se agarra los golpes con el técnico, increíblemente. Increíblemente agredido también el técnico de Guaraní. Al parecer, o vamos a confirmar quién es el que ha sido agredido. No estoy seguro si fue el técnico de Guaraní, creo que es el que fue lanzado al piso prácticamente. Aquí no se puede ver de manera correcta. Sí, el técnico es César. Ingresa la policía también. Vamos a ver qué es lo que el árbitro, o sea, los árbitros. Pero lo cierto es que Alberto Román le pegó a unos cuantos jugadores. Y también los de Guaraní, pero no he logrado identificar correctamente. El que había iniciado la pelea, por así decirlo, fue el arquero con Román. Pero luego ya piña va, piña viene, ya no se puede distinguir bien. Vamos a ver la decisión de los árbitros, que es lo que manda al final de todo. Se picó el clásico colmenense, señoras y señores. Estas son las cosas que a veces arruinan el fútbol, pero es un clásico y se vive como tal. César Redes, el técnico también de Guaraní, que ligó de gratis prácticamente. Tenemos todo grabado, las cámaras de a fondo. Vamos a ver entonces la decisión de los árbitros. Pero creo que más de una tarjeta roja va a haber. Los árbitros están ahora protegidos por la policía. Esto está parado hace más de 5 minutos ya. Estas son las cosas, como dije recién, que hacen que la fiesta no pueda ser completa. Los jugadores que van ahora junto a su técnico, los jugadores de Guaraní. Nosotros tenemos ahora la imagen de los árbitros, pero el técnico de Guaraní fue uno de los más agredidos en este pequeño inconveniente que hubo. A ver el árbitro ahora. Va a sacar algunas tarjetas rojas, vamos a anotar. A ver, la busca el arquero. Expulsado a Alberto Román. ¿Y lo va a expulsar el arquero también? O, a ver. Expulsado también Nilson Núñez, al parecer. Darío Ruiz Díaz. Sí. 2 expulsados en Deportivo y 1 expulsado en Guaraní hasta el momento. Lo van persiguiendo al árbitro y ojalá que esto pueda terminar. Expulsado entonces Román y Darío Ruiz Díaz. En Guaraní expulsado Nilson Núñez. Una verdadera lástima
que no se pueda continuar con el espectáculo. Los jugadores del Deportivo piden que se lo expulse al arquero también. Ahora ya no se puede más ni siquiera ver a los árbitros del partido que están siendo intimidados por los jugadores del Deportivo de La Colmena. Recuerdo un altercado así en aquel 2018 también, donde hubo muchos expulsados. Ariel Martínez, me acuerdo en ese momento, uno de los protagonistas, junto con Ariel Román también. Y 4 años después, el hermano de Alberto Román siendo uno de los protagonistas. Vamos a ver. Sigue Alberto Román en cancha. Alberto se tomó totalmente con el arquero de Guaraní, con Francisco. Expulsado en Guaraní Nilson Núñez, en Deportivo Alberto Román y Darío Jiménez Ruidías, que se perderá de ganar el partido Guaraní, claramente el tercer partido. Tendría que ser expulsado también el médico Denis Espínola, que entró para agredir a los jugadores, el médico del Deportivo. Pero bueno, son 2 expulsados entonces. No, Pedro González es expulsado, parece. Vamos a confirmar eso una vez que se retiren de la cancha. Expulsado también el técnico de Guaraní. El técnico para mí ligó de gratis la roja porque fue al que más lo agredieron. Pero vamos a ver cómo se termina esto. Sigue anotando el árbitro. A ver, Nilson Núñez sigue en cancha. El expulsado creo que fue Pedro González en todo caso. González y César Reyes. El técnico y un jugador. Dejando el terreno de juego don César Reyes. Recordemos que todo inició con una falta de Bruno Prieto sobre la humanidad de Luis Centurión, que ya han quedado totalmente en el olvido. Hay disturbios fuera de la cancha. Una verdadera lástima. Estábamos teniendo un partido muy emocionante y tiene que ocurrir esto. Se jugaron 10 minutos aproximadamente y a partir de ahí está totalmente parado, más de 10 minutos. En cámara lo vemos a Ariel Román, pero ya no se puede ver lo que pasa fuera del terreno de juego por la gente acumulada. Vamos a ver entonces si el árbitro tiene la potestad de terminar el partido si así lo prefiere.
Vamos a recontar entonces lo que ha sucedido aquí. Expulsado a Alberto Román y Darío Ruiz Díaz en Deportivo. Expulsado Pedro González en Guaraní. A ver, expulsado Nilson Núñez también al parecer. Están ambos con 9. Expulsado González y Núñez en Guaraní y expulsados Román y Ruiz Díaz en Deportivo. Ya se juega, señoras y señores, después de todo el quilombo que se armó. Va sacando Mora. Cristaldo. Addison. Luego de todo esto totalmente fuera de contexto, queda en segundo plano el fútbol. Rosales y el pelotazo. Saca Florentín. Cabezazo de Ruiz Díaz. Fernando. Ahora juega Francisco Peralta. De nuevo sobre la posición de Redes. Fernando Redes, arriba, busca ganar Venancio ante la marca de Soto, que es más grande y más rápido, y de esa manera logra impedir el avance de Venancio. Salida para el Deportivo. Curtido que pide al equipo que sea adelante. Benítez que la peina. Rosales, la pelota atrás para Ruiz Díaz. Arriba, Julio Cardoso que salta. Centurión que no puede dominar. Cae Prieto. Rosales. Rosales, no puede. Rosales. Falta de Rosales. Benítez que no va a llegar. Salida para el Guaraní. Fernando Soto y el cabezazo. Centurión que no puede. Va Ruiz Díaz. Centurión. Pelota para Fretes. Fretes para que juegue ahora Ruiz Díaz. Curtido que domina. Va Pablo Curtido. Sobre la posición de Rosales. En el medio está Venancio. No puede ante la marca de Darío Ruiz, Edgar Ruiz Díaz, perdón. Darío fue expulsado, recordemos. Cabezazo de Elizardo. Centurión. Marcos, toque para Fernando que no va a llegar, pero hay falta. Iba a darle de ventaja, pero claramente Fernando no iba a llegar. Será tiro libre para Guaraní. 9 contra 9, totalmente desdibujado el partido. Le va a pegar Curtido. Vamos a ver Curtido. En una de estas tiene que ser. A ver. Curtido. El remate fuerte. Arriba y afuera. Desviado. La saca de la cancha.
La pelota en poder de Lizardo Ruiz Díaz. Centurión que juega para Ruiz Díaz. El puntín y pelota que queda en poder de Pablito Curtido. Pablito que pone la pelota filtrada para que corra Rosales. Ruiz Díaz y la marca. Ruiz Díaz que la sacó a cualquier parte y será saque lateral para el Club Atlético Guaraní. Curtido toca de primera. Rosales que intenta aguantar la embestida de Ruiz Díaz y ahí lateral para el Deportivo. 70 minutos tenemos de partido, pero se jugó apenas 10 más o menos. Va Prieto, ataca con velocidad Bruno Prieto. Prieto, la pelota que queda en poder de Peralta. Va Centurión en el medio, jugando ahora con Rosales. Pelota para Venancio que está en fuera de juego. Saludo al odontólogo Diego López que está viendo también la transmisión. Entonces, un fuerte saludo. Aquí tenemos 70 minutos todavía. Ya va sacando con todo Ruiz Díaz. Elizardo Ruiz Díaz. Hay falta de Fretes, sí que lo venía agarrando a Prieto. Será tiro libre para el Deportivo La Colmena. 2 cambios se vienen en Guaraní. Se viene Ayala y Mauricio Franco, si no estoy equivocado ya, no, vamos a confirmar eso en la brevedad posible. Emanuel Benítez ahora el encargado del tiro libre. Benítez por arriba. Prieto de primera con Benítez de nuevo. Va Emanuel, sigue Emanuel. La pelota cruzada para que domine Cristaldo. De cabeza para Soto. Saca con todo Redes. Florentín que domina. Cristaldo. Pasa con todo Florentín. Sigue Cristaldo. Cristaldo la pelota para que Prieto intente desviarla con la mirada porque el que domina es Peralta. Curtido y su primera buena intervención en casi todo el partido. Va Rojas, el pase para Curtido. Va el pase para Venancio que está en fuera de lugar. Toda la tarde en offside el jugador Venancio Vera. Se retira Rosales. Va a ingresar Ayala. Mauricio Franco en vez de Rosales. Y está todavía también para ingresar, ahora sí, Ayala al parecer. Sí, Ayala, y que va a dejar la cancha es Marcos Rojas. El pelotazo largo de Alarcón, de Alfredo Arruda. Va Florentín. Florentín la marca. No puede dominar Cristaldo, será lateral. Franco, buen toque, va corriendo. Soto que cierra con todo. Amarilla para Venancio. Y Julio Cardoso está amonestado, a ver si le saca también la tarjeta. Al parecer no.
En profundidad ataca Curtido, jugó para Centurión, sigue Centurión. El pase que no prospera, esa era la salida, ahora para Guaraní de nuevo. Centurión. El pase para Ayala. Con todo va metiendo Mora. El pase que va hacia ahora la posición de Franco. Soto que va cerrando. Será lateral de nuevo para Guaraní. 75 minutos tenemos. Ayala y el lateral. Franco que no puede dominar. Prieto y el pase. Con todo se viene Ruiz Díaz. Ataca Ruiz Díaz. Muy solo. Edgar el remate. Desviado y afuera. Salida para Peralta. Va saliendo Ayala. La posición para Franco. Va Franco. Un codazo de Mora que deja seguir el árbitro. Fretes el cabezazo. La manda al lateral. Ruiz Díaz es el encargado del lateral. Va Benítez, Cristaldo que estaba en fuera de lugar, sí señor, offside. Va a ingresar Dani Vargas. La última modificación que va a preparar el que dejó la cancha es Venancio Vera. Se va Emanuel Benítez y va a ingresar a Raimundo Ayala. Elizardo juega con Ayala, este es Centurión, giró Centurión, exige una falta. Hay falta de Cardoso que está amonestado, pero bueno. El recién ingresado Dani Vargas, que contra Libertad había convertido un gol. Apenas ingresó, vamos a ver si corre con la misma suerte. Va a llegar el centro de Curtido, todo Guaraní atacando el centro de Curtido. Sale el arquero que se choca con uno. Bueno, para mí que fue un choque entre ambos del Deportivo, pero el árbitro pita una falta, un fuera de juego. Lo cierto y lo concreto es que hay salida para el Deportivo La Colmena. ¡Va a votar arquero, revere! Va a sacar Hugo Mora. La manda a pasear a terreno rival. El cabezazo de Ayala. Recibe solo Dani Vargas. Vargas y el pase filtrado para la posición de Mauricio Franco. Sigue Franco, aguanta Mauricio. Giró Mauricio. Va Mauricio hasta el fondo, puede meter el centro. La mantiene en juego. Pierde ante la marca de Ayala. Va Mauricio sin falta. Busca recuperar Guaraní. Recuperó Ayala. Raimundo Ayala.
Corre Ayala ante la marca de Vargas, al piso Dani Vargas, pero con falta, es lo que indica el árbitro Edgar Barrios. Será tiro libre para el Deportivo. Casi 80 minutos tenemos, pero yo creo que se van a jugar fácilmente 15 a 20 minutos más. Prieto domina y gira de la marca de Fretes. Va Bruno Prieto. Sigue Prieto. Va Bruno. Hay lateral para el Deportivo. Saque de arco que corresponde a Peralta. Ya se asocia con Fernando Redes. Al medio el eje en el fútbol de Guaraní. Ahora es Centurión. Va Pablo Curtido. Curtido que engancha y sigue Curtido. Exige una falta. Un estirón de camiseta que se levante. Es el grito de Edgar Barrios. Va anticipando Ayala. Hay falta, es lo que indica el árbitro. Edgar Ruiz Díaz. Curtido que domina ahora. Sigue Curtido. Jugó con la posición de Mauricio Franco. Sigue Franco. Pide una falta, efectivamente hay falta sobre Franco. El infractor fue Eder Soto y es una buena oportunidad para que cargue todo el equipo de Guaraní. El ejecutante va a ser el zurdo que tiene una pegada con clase registrada, Fernando Redes. A buscar la cabeza de algunos de los jugadores de Guaraní. En el área está Mauricio Franco, Dani Vargas, Alberto Fretes, Elizardo Ruiz Díaz y algunos más. Va Fernando y el centro, sacando con todo Raimundo Ayala. Ayala juega sobre la posición de Centurión. Curtido jugó para Ayala. Ayala al centro que viene, saca con todo Soto. Julio Cardoso que domina. Juega sobre la posición de Edgar Ruiz Díaz. A Raimundo Ayala. Ruiz Díaz. Pelotazo largo que queda en poder de Peralta. Ayala se apoyó en Curtido. El pase para que corra Mauricio Franco. Franco al piso va. Y ahí, salida, se la saque de arco para Alfredo Arrua. Gol de Derlis González en el clásico. Olimpia lo gana 2-0.
Va a sacar Alfredo Arrua. Fretes juega con Ayala. Pasó de largo Prieto y va atacando Armando Ayala. Va Ayala, sigue Ayala, no puede ante la marca de dos jugadores. Hay falta ahora de Curtido. Así nomás. Otro jugador caído por parte del Deportivo, que lo último que quiere hacer a estas alturas es jugar el partido, porque con este empate se consagra campeón. Es retirado entonces Bruno Prieto. Ingresa Denis Garay. Queda la pelota en poder de Peralta ahora. Va atacando Armando Ayala. Curtido juega con Fretes. Pelota para Dani Vargas, que ante la marca de Soto no puede hacer nada y será salida desde el fondo. Ruiz Díaz, puntazo largo para que pelee Ayala. Sin falta recupera Guaraní, va atacando Armando Ayala. Curtido el pase al medio para Centurión, atacando Guaraní. Va Centurión, el remate de Centurión. Domina Alfredo Arrua. Esa es la salida para el Deportivo. Por cumplirse los 90 minutos, pero el árbitro tendrá que agregar unos cuantos para recuperar lo que no se jugó. Hay falta, pero que se levante, ley de ventaja. Corrió y alcanzó Ruiz Díaz. Y ahí esta puede ser, acá lo puede liquidar Ruiz Díaz. El remate, Peralta. Peralta la mandó al córner. Cristaldo será el encargado de meter la pelota contra el área de Francisco Peralta. Ruiz Díaz en un pique impresionante logró forzar un córner. Ayala que va a aguantar, será otro córner. Cristaldo apoyándose en Ayala, de nuevo Cristaldo que gira para el lado de su zurda. Sigue Cristaldo, recupera Ayala, atención, mete con todo Fernando, sigue Cristaldo, va Cristaldo, saca con todo Ruiz Díaz. Este es Centurión, va Centurión, sigue Centurión, puntearon.
A ver el rebote. Cristaldo que domina. Pasó de largo Ruiz Díaz. Mete con todo Dani Vargas. Lateral. Para el Deportivo. Qué buena. 7 minutos más. 9. 8 minutos más se van a jugar a partir de ahora. A partir de los 90, entonces 8 minutos más. Hay salida, saque de arco para Peralta. Y Guaraní tendrá que ir con todo porque le quedan 8 minutos a partir de ahora para buscar la hazaña del milagro. Falta de Julio Cardoso que ha repartido patadas como en todas las fechas. Estando amonestado y el árbitro se niega a expulsarlo. Dani Vargas. Ayala, y va Dani, va Vargas, sigue Vargas hasta el fondo, mete el centro atrás. La pelota que queda de poder de Redes, en el área está Mauricio Franco, sigue Redes, a ver si gana el córner. Sí señor, será tiro de esquina. Córner para Guaraní. Juega rápido, la tiene ya Curtido, la mete sobre el área, segundo palo. Ayala de nuevo al área, está Franco, le queda el poder a cabezazo. Alfredo Arrúa descuelga ese balón. Infartante la definición del campeonato de la Liga Colmenense de Fútbol. Y hay falta ahora que corresponde al Deportivo La Colmena. Quedan 7 minutos. Centro de Cristaldo, primer palo, va sacando con todo Ruiz Díaz, le queda la pelota a Cardoso, volviendo Cristaldo en posición lícita. Hay falta, sí señor, de Dani Vargas, que tendrá que ser amonestado. Sí señor, amarilla para Dani Vargas, que entró a repartir una linda patada para Cristaldo. Cinco minutos más quedan. Cristaldo que juega con Ayala y va. Pelota al medio. Giró Denis. El rebote que queda en poder ahora de Peralta. Pelotazo largo que queda a mitad de camino. Curtido jugó con Franco, por el otro lado va Centurión, se apuró Franco. Florentín que la manda a cualquier lado, el que va por el otro lado es Ayala de cabezazo. Soto que sale a cortar con todo, exige una falta Dani Vargas, pero el árbitro dice que se siga jugando. Cristaldo, el pase para que corra Raimundo Ayala. Ruiz Díaz que con lo último que le queda va haciendo sombra el remate de Ayala, que va a estrellarse sobre el final. Está a la vuelta de la esquina, 94, 4 minutos más quedan. Va atacando Centurión. Centurión juega con Curtido. Dani Vargas que recibe. Vargas, se apuró Vargas, pero va corriendo con todo Mauricio Franco.
Mauricio que no puede y será saque de arco para Alfredo Arrúa. Esto está por terminar. ¿Será otro año más donde el Deportivo gritará campeón? Ya lo descubriremos en cuestión de minutos. La afición del Deportivo que pide por el final del compromiso. Arrúa y el pelotazo. Cristaldo que con un guante en el pie domina. Lateral que ya se juega. Este es Ayala. Sigue Ayala. Con todo va metiendo Denis Garay. La manda a ver si se pierde esa pelota. Se va al lateral. O es saque de arco. Salida para Peralta al parecer. Faltan 3 todavía. Elizardo Ruiz Díaz. Centurión que acusa una falta, efectivamente, falta de Ayala. Y ahora es el momento de cargar con todo lo que le queda a Guaraní. Amonestado Ayala. Va Ruiz Díaz al área. Peralta va a cargar. Quedan 2 minutos. 2 minutos quedan para que se termine el partido. Peralta y la pelota arriba. Hay una mano en el área. El árbitro dice que siga. Cristaldo que gira, recupera Centurión. Sigue Centurión. Centurión de remate. El desvío. Hay una falta de Cardoso que de nuevo reparte otra patada más. Será córner. Cardoso que a estas alturas del partido está jugando totalmente gratis. Va Dani Vargas. Juega con Curtido. Curtido para Vargas. Vargas que estaba dormido. Florentín más despierto, la manda lateral. Curtido. Peralta juega con Curtido. La pelota al área. Va Ayala que la peina. Ruiz Díaz que ya no puede dar un paso. Y será salida para Arrúa y será la última. Será campeón Deportivo. Deportivo va a gritar campeón. Será una estrella más para el conjunto de los Leones del Deportivo. La estrella número 17. Está por llegar, está al caer. Son segundos nada más. Arrúa y el pelotazo largo para que corra Cristaldo. Marca Cristaldo, la pelota que se va. Lateral, puede ser la última. Ruiz Díaz. Es la última. Sale Mora. Final, final, final. Deportivo campeón. Deportivo campeón. Deportivo campeón, señoras y señores. Como hace 4 temporadas, el Deportivo La Colmena sigue siendo el monarca del fútbol colmenense. Una vez más, Deportivo se impone ante Guaraní, ahora en la cancha del clásico rival. Guaraní 1, Deportivo 1, pero por la victoria conseguida en Tierra de Leones, el Deportivo La Colmena es campeón por 4ª ocasión consecutiva. Pero no hay nada que reclamarle al equipo de Guaraní que una vez más demostró la competitividad llegando hasta la final. Pero son estas cosas que tiene el fútbol que de nuevo hace que el Deportivo La Colmena sea campeón. Agigantando cada vez más el peso de la camiseta. Demostrando que esa estrella departamental vale mucho, que el peso de la camiseta vale mucho. El Deportivo La Colmena, tetracampeón
de la Liga Colmenense de Fútbol. Y Guaraní de nuevo quedando a la expectativa desde hace 7 años. Oscar Ramón Valenzuela consiguiendo su primer título como entrenador aquí en la Liga Colmenense, sumando su título número 24 a nivel de profesional como director técnico, de su primero aquí en la Liga Colmenense de Fútbol como entrenador de un equipo de primera. Un partido desdibujado desde lo táctico luego de las 4 expulsiones, 2 en ambos equipos. Pero poco le importó eso al Deportivo, que entró a hacer su juego y bajo un ritmo cansino y perezoso logra obtener otra estrella más. El equipo va sonando al goleador del campeonato, Darío Jiménez Ruiz Díaz. Desde esta cabina de transmisión entonces vamos a ir acercándonos hasta el sector del terreno de juego para dialogar con los protagonistas del vigente campeón, porque nunca ha perdido esa estrella que tiene en el pecho el Deportivo La Colmena desde hace 4 años. Y un hombre que sabe de salir campeón es, por ejemplo, Emanuel Benítez, que ya ha ganado en muchísimas ocasiones. Bueno, nos vamos a retirar ahora, vamos a ir hasta el sector de los protagonistas. Andate así y hablar. Sí, sí. A ver, allá, vos tenés ahí la imagen de este, ¿verdad? Y cuando estoy entrando en la cancha, abrí también sonido. Vamos. Bueno, hablando, pero... No, porque entonces voy a ir ahí. Fíjate yo. José Amarillo, yo
Gracias a toda mi familia, todo lo que me vinieron a apoyar. Y como dije a mi amorcita también por todo positivo y tener un nuevo título al club. Tu segundo título, de verdad, en Deportivo. Sí, mi segundo título. Bueno, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Ahí teníamos las palabras de Eder Soto, una de las figuras en la defensa, opacando totalmente a una figura como es Alberto Román. Acá vamos a tener las palabras está. Vamos a esperar entonces a Julio, que está en la foto correspondiente con la familia, con los conocidos, porque aquí hay festejos, aquí hay felicidad del Deportivo La Colmena, es tetracampeón del fútbol comenense. Julio Cardoso, capitán. Capitán. Por una gente muy sacrificada que vino hoy a vernos. Fue un partido complicado y nada, contento y ahora a disfrutar. ¿Cuál fue la clave para que Deportivo logre ese tetracampeonato? Un equipo unido, somos una familia más que un equipo. Nos quedamos con 2 menos y nada, el equipo se plantó, se portó y por eso sacamos. ¿Cuántos títulos vos tenés con la camiseta del Deportivo, Julio? Esta es la quinta creo. Muchísimas éxitos. Saludos a todos. Ahí están las palabras del capitán del Deportivo La Colmena, Julio Cardoso. Vamos a acercarnos aquí a buscar a más protagonistas. A Alberto Román, aquí lo tenemos a Alberto Román. Vamos a esperar el turno correspondiente porque es el ídolo sin duda de la tarde. Estamos para Facebook transmitiendo desde a fondo. Muchísimas felicidades por este título. ¿Y cuáles son tus sensaciones? Y la verdad, gracias. Salir campeón siempre es lindo. Más todavía en mi pueblo. Estoy feliz. Salimos de visitante a jugar de igual a igual. Lastimosamente hubo conflicto ahí dentro de la cancha por parte del juego. Ahora los clásicos se juegan así. Muchas veces hay que ganar como sea y hoy salimos campeón. Creo que somos justos ganadores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó la pelea? ¿Dónde empezó el tumulto, Beto? No, nosotros ahora nos queda solamente festejar. En lo pasado, todos somos amigos, todos somos vecinos y momento de calentura y ya fue. Ahora solamente a disfrutar y decirle a los de Guaraní que fueron dignos adversarios, que hicieron un buen partido también ellos. Tenés un título más en tu carrera, Alberto. ¿Por cuánto sumás con este? ¿Tenés a mano eso? Y la verdad, estoy por los 10 campeonatos, 9 campeonatos de primera y mi primer campeonato a nivel la Liga Colmenense. Vale, muchísimas gracias, Beto, que sigan los éxitos. Ahí estaba entonces Alberto Román, una gran figura de la Liga Colmenense, del Deportivo La Colmena, siendo entonces figura y campeón. Aquí estamos acercándonos. Vamos a ver si podemos sacar algunas palabras al profesor. Profesor. ¿Puedo hacer una palabrita? ¿Qué tal? Estamos en vivo para la página de Facebook a fondo. Profesor, ¿cuáles son tus sensaciones de este duro partido? ¿Qué? Mucho hemos hablado porque clásico que planificamos por ser partido duro, pero la inteligencia, la astucia de
de mis jugadores, ¿verdad? Porque es un club de él, un club querido y mi agradecimiento. La otra cara de la moneda, que es los hinchas de Guaraní, que